Mis amados hermanos, hermanas, buenos días. Con todo gozo, con todo ánimo, como dice nuestro hermano Carlos Gil, nos encontramos nuevamente con la palabra. Cada día trae su propio afán, decía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí con nosotros sobre la tierra. Hoy está en nosotros. Estuvo entre los hombres, hoy habita y está en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Él decía, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema. Cada día de nuestra vida enfrentamos una situación diferente. Cada día de nuestra vida nos topamos con un futuro que ante el mundo resulta cada día más incierto, pero que para nosotros resulta cada día más seguro, estable, en función de la esperanza que nosotros tenemos en Él. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros vamos ciertamente caminando hacia una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos caminando hacia una tierra en la cual los sismos, los maremotos, los tsunamis no hacen nada a ella. ¿Por qué? Porque el Cordero, el Padre, están sentados en ese reinado de gloria por la eternidad, y nosotros sus hijos habitaremos y entraremos a esa ciudad eternamente segura y estaremos con Él por siempre. Pero en tanto que ese momento llega, así como definitivamente los profetas esperaban el advenimiento del Salvador y el Salvador vino, así nosotros nos encontramos hoy en este tiempo, ya no esperando a que Él nazca y cargue y nos libere de nuestros pecados, porque Él ya hizo eso. Estamos esperando ahora el día de nuestra redención. Y entonces, en esa confianza aguardamos, en esa confianza esperamos, en tanto que estando aquí, así como Timoteo recibió aquellas palabras, estamos peleando la buena batalla de la fe. Y con variantes de contraste, de época, de cultura, los hombres que nos antecedieron tuvieron sus batallas de una manera diferente. Pero hoy las armas de nuestra milicia, le dice Pablo a nuestros hermanos de Corinto, en aquel entonces igual, en la primera época de la iglesia cristiana, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En esta mañana nos encontraremos bajo la titularidad de poder contra poder. Y en la batalla que tú y yo tenemos cada día de nuestra vida, en esa batalla de la fe, algunos elementos son necesarios e indispensables. Uno de ellos, veíamos el lunes, la dependencia. Depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, entonces vemos sus maravillas, así como las vio Eliseo y su siervo cuando ellos dijeron, específicamente el siervo, Señor, ¿qué haremos? Estamos rodeados. Entonces Eliseo pidió al Señor, abrió los ojos de su siervo, y entonces se dieron cuenta de que eran más los que estaban a favor de ellos que los que estaban en contra de ellos. Depender de Dios y entonces obtenemos la victoria. Elemento importantísimo, batalla de la fe, la fe. Creer en que Dios nos dará la victoria porque Él ya la dio en Jesucristo. Y hoy abordaremos algo también que fue necesario en aquellos hombres que enfrentaban las situaciones de dificultad para obtener la victoria, que era la confianza. Te invito por favor a que vayamos a una porción de la Escritura, nos encontraremos con ella, y al encontrarnos con ella veremos que ese mismo Dios, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, con diferencia de matices, variantes de cultura, época, tiempo, veremos que las actitudes y esos valores, la dependencia, la fe, la confianza en Dios, son los que, si a ellos les permitieron vencer en aquella oportunidad, nos permitirán a ti y a mí igualmente vencer en el nombre que está sobre todo nombre que se nombra,
el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ellos decían el Señor de los ejércitos. Nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, porque en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 1. Un joven de 25 años, mucho menor que tú y yo, le doblamos la edad o lo sobrepasamos algunos de nosotros. Sin embargo, no era cuestión de edad, no era cuestión de experiencia, como tampoco la tenía Salomón. Era cuestión de confiar en Dios, era cuestión de creerle a Dios y era cuestión de poner su confianza en Dios. Y esto hizo este joven. Dice la Escritura en el verso 1 que él tenía 25 años cuando empezó a reinar. ¿Quién era él? Ezequías. Reinó 29 años en Jerusalén e hizo lo agradable delante del Señor. Y en el versículo 5 dice que puso su confianza. ¿En quién depositamos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nosotros todo aquello que nos permite caminar seguros? Eso se llama confianza. ¿En quién la deposito? Regularmente en el mundo financiero de hoy, la confianza tan volátil, la confianza se deposita en lo que es más estable. Tomas la moneda más estable y cambias, en este caso los inversionistas, en bonos del tesoro de la moneda más estable, y eso los hace que aquello, lo cual representa el patrimonio de toda una vida y de generaciones, permanezca seguro. Es decir, depositan su confianza en algo que al final es humano o terreno, en algo que se puede destruir por la especulación, es decir, por pensar o hacer pensar que algo es estable cuando no lo es. Pero el punto de referencia ahorita es, nosotros tenemos una estabilidad que es en Dios. Y este rey Ezequías, 25 años, decidió confiar en el Dios de sus padres. Puso su confianza, dice el versículo 5, en Yahweh, Dios de Israel, y ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, pues se mantuvo en estrecha relación con Yahweh y no se apartó de él, guardó sus mandamientos, como Yahweh, el Señor, Jehová, Dios, el Señor, le había ordenado a Moisés. Y Yahweh, el Señor, estaba con él a donde quiera que iba y era victorioso. ¿Cuál era el secreto de su victoria? La Escritura nos dice, puso su confianza en el Señor. No puso su confianza en la moneda, no puso su confianza en la cuantía de ejércitos que podría tener. Puso su confianza en el Señor y eso le dio la capacidad de hacer lo que otros reyes no habían hecho. Dice la Escritura que a donde quiera que él iba era victorioso. Inclusive, dice en el versículo 7, que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No serviremos a sus dioses, no seremos esclavos. La nación que Dios libertó no será esclava. Pero no confió ni en su juventud, no confió en su capacidad o inteligencia, no confió en sus ejércitos, confió solamente en el Señor. Y llegó un tiempo en que ese rey, Sennacherib, al ver que aquel joven rey se había rebelado, sitió las ciudades de Judá, las tomó, las capturó, y entonces podríamos nosotros pensar que algo estaba fallando en el rey Ezequías, que Dios hizo que sus ciudades fueran capturadas. Sin embargo, aquel joven rey, dice la Escritura, nos pasamos al versículo 13, que en el 14º año dice que el rey Ezequías, ante Sennacherib, rey de Asiria, hizo guerra contra las ciudades fortificadas de Judá, le decía que las capturó. Entonces él dice, en una actitud humilde, tratando de guardar
la ciudad de Jerusalén. Yo he fallado, apártate de mí, versículo 14, y haré lo que me imponga. Sin embargo, aquel rey no solamente quería capturar las ciudades de Judá, quería tomar la ciudad santa, tomar toda la nación de Israel. Entonces Ezequías, habiendo cumplido, desmantelado el templo, enviado el oro, la plata, todo cuanto tenía, no fue suficiente para que el rey de Asiria retrocediera. Dice la escritura que entonces envió mensajeros nuevamente y llegando hasta el pueblo, aquel mensajero pronunció aquellas palabras. Verso 19. Así ha dicho el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en la cual has confiado? Pues has dicho: tengo facilidad de palabra, estrategia, poderío militar. Ahora pues, ¿en quién has puesto tu confianza para que te hayas rebelado contra mí? He aquí, tú has estado poniendo tu confianza en un bastón de caña quebrada, en el egipcio. Pero si tú me dijeras: en Yahweh nuestro Dios confiamos, en ese Dios, entonces sería diferente. Trae una reflexión a Ezequías de tal manera que aquel rey le hace ver y notar: si en Yahweh fuera que has puesto tu confianza, actuaríamos de otra manera. El rey Ezequías, confiando ahora en Dios, pone su confianza en Él, rasga sus vestidos, empieza a buscar a Dios y se da cuenta que aquel temor que había venido por medio de las palabras del rey Sennacherib no eran solamente sino palabras que trataban de atemorizar al pueblo y atemorizarlo a él. De tal manera que ese rey no solamente se conforma con enviar aquellas palabras de temor, sino que sus emisarios también se ponen en lo alto de la muralla y dicen al pueblo: no les engañe su Dios, no te engañe tu Dios en quien has puesto tu confianza cuando te diga: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Porque ¿qué países han sido librados del poder de mi mano? Entonces, ante esta amenaza, ante estas palabras que el rey de Asiria, Sennacherib, pronunció no solamente contra el rey, sino contra el pueblo, lleva a Ezequías y a todo el pueblo a mirar al único que podía librarles, porque era imposible que ellos pudieran pelear contra aquel ejército. Entonces, lo que sucede al elevar Ezequías la oración al cielo, la oración es respondida, y en el versículo 20 del capítulo 19 le responde el Señor: todo lo que has pedido en oración ante mí respecto a Sennacherib, rey de Asiria, yo lo he escuchado. Entonces, lo que sucede después, cuando todo el pueblo y cuando el rey mismo, encomendados a Dios, poniendo su confianza, dependiendo de Dios, creyendo a Dios, obran, esperan la salvación de parte de nuestro Dios, entonces Él envía un ángel y destruye a todo aquel ejército. Aquel rey regresa y ellos, sin haber luchado, sin haber peleado, sino solamente confiando en Dios, pueden obtener esa gran victoria. ¿A qué nos lleva esta grata experiencia de un jovencito de 25 años que depositó sencillamente su confianza en Dios para hacer lo agradable delante de Él, y a donde quiera que iba y salía victorioso? Solamente confiar en Él, confiar en aquel que permanece inmutable por edad y generación tras generación. Lo mismo hizo el jovencito David ante aquellas palabras de aquel gigante, 2.93 metros aproximadamente.
con un yelmo, con una malla que le cubría de un peso aproximadamente de unos 9 kilos, con la punta de la lanza de 1.2 kilogramos, la punta de la lanza, pudo enfrentarse. ¿Y cuál fue su fuerza? Su fuerza no fue el elemento bélico que llevaba. 5 piedritas en un zurrón fueron suficientes para que la confianza depositada en aquel Dios que podía librarle pudo derrotar a ese ejército enemigo y a su principal campeón. ¿Qué fue lo que llevó a David a la victoria? La confianza en Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza, javelina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y después mencionó aquellas célebres palabras: y hoy el Señor te entregará en mis manos, y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Esa es la confianza, que cuando estamos enfermos, cuando estamos abatidos, confiamos en que Dios es nuestro sanador. Cuando vemos que en ocasiones las situaciones se complican, sabemos que Dios proveerá. Sabemos que aún en los desiertos Dios preparará mesa delante de nosotros. Que cuando nos sentimos rodeados, afligidos, ya no por los ejércitos, pero sí por la presión económica, por lo que tengo que resolver, por el compromiso de lo que tengo que enfrentar, por la deuda que tengo que pagar, cuando me siento presionado por todos esos enemigos que yo no los he buscado, sino sencillamente yo agradando a Dios, esas consecuencias vinieron y me deposito en Dios, confío en Dios y digo: Dios mío, ayúdame, en ti está puesta toda mi confianza, tú eres toda mi fortaleza, tú eres toda la razón del por qué yo estoy aquí, ayúdame, Señor. Y entonces, así como sucedió con Gedeón, Padre Santo, el tiempo sucedió con Gedeón, lo veremos mañana quizás. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Hermosa la palabra. Confiemos en Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias por tu bondad. Te bendecimos y encontrándonos hoy, Señor, en tu presencia, Señor, iremos de gozo en gozo, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la noche. Un pequeño convivio, comunión, lo que puedan, panecito, lo que puedan llevar, compartimos entre todos. Dios les bendiga, buenos días.